Agradecemos nuevamente su asistencia a este quinto seminario del Sistema de Información de Estudiantes, Egresados y Empleadores. Es un honor para mí presentar la conferencia magistral titulada Problemas para la ocupación de los egresados universitarios en la sociedad actual, aspectos generales y situación en México. Conferencia impartida por el maestro Celso Garrido Noriega. Celso Garrido Noriega es maestro en Economía por el Centro de Investigación y Docencia Económicas y candidato a doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es profesor investigador del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Es acreedor al Premio a la Investigación en Ciencias Sociales que le otorgó la UAM en el 2005 y designado en 2009 profesor distinguido de la UAM. Coordina el área de investigación sobre investigación, empresas, finanzas e innovación en la UAM Azcapotzalco. Actualmente es coordinador de la Red Iberoamericana de Universidades, denominada Red Universidad Empresa Alcue, de la que fue miembro fundador. Asimismo, investiga los temas relacionados con la vinculación de las universidades con los sectores productivos y la innovación, en particular lo referido a la cuarta revolución industrial y sus impactos sobre las instituciones de educación superior y la empleabilidad de los egresados de estas instituciones. Bienvenido, maestro Garrido. Es un honor que nos acompañe este día y sin más preámbulos damos inicio a esta conferencia magistral. Bienvenido. Muchas gracias. Agradezco a los organizadores la muy interesante oportunidad de poder tener diálogo con ustedes en este importante evento y además, por supuesto, en conocer la ciudad Juárez, que no la conocía, así que para mí es doblemente atractivo. Quiero decirles que hice un pequeño ajuste del título respecto a lo que estaba anunciado. Finalmente la idea en esencia es lo mismo, pero lo que yo voy a compartir con ustedes es una reflexión tratando de poner en contexto estratégico la preocupación que nos mueve a ustedes en este congreso, ¿no? Y haciéndolo desde la experiencia que hemos tenido en esta red de universidades que ya lleva 5 años de actividad en Iberoamérica, en donde hemos aprendido muchas cosas de las complejas y difíciles dinámicas que tienen las relaciones de las universidades con la sociedad y en particular con el mundo productivo, ¿sí? La siguiente, por favor. Entonces, bueno, voy a hablar en concreto de estos puntos. Primero voy a informarles particularmente, brevemente, de qué hacemos en la universidad, en la red de universidades y por qué razón desembocamos en el interés por el tema de la empleabilidad de los egresados, que es lo que voy a hablar finalmente. Y para esto voy a hacer un cuadro amplio, digamos, arrancando con una consideración general sobre las condiciones de la sociedad actual. En general, que nos llevan finalmente a las dificultades y desafíos que las universidades tienen en la actualidad, entre ellos el tema de la empleabilidad de los egresados, ¿sí? Y vamos a terminar con algunas consideraciones sobre la situación en México y los desafíos y oportunidades que se tienen para mejorar la situación de los egresados y su potencial empleabilidad en el país. Finalmente voy a cerrar con algunas sugerencias de agenda estratégica y un par de invitaciones que voy a realizar para eventos que estamos organizando desde la red y desde la Universidad Autónoma Metropolitana. La siguiente, por favor. Bueno, lo primero que tengo que explicarles es quién soy yo y por qué razón estoy hablando de lo que hablo en este evento, siendo que no soy, como ustedes, responsable de gestionar todas estas relaciones tan importantes. Y para esto, entonces, les explico brevemente mi papel en esta red particular. La siguiente, por favor. Nuestra red es una red de universidades iberoamericanas, somos unas 30 universidades, tenemos 5 años de antigüedad, y lo que hacemos es básicamente tratar de promover el interés y el reconocimiento de la importancia de la vinculación de las universidades con el mundo productivo en distintas dimensiones, ¿sí? Hacemos diversas actividades, congresos, publicaciones, etcétera. Voy a acá dejar un folleto que tengo para quienes tengan interés en conocer un poco más de la red, ahí pueden informarse, ver nuestra página web. Tienen muchos materiales interesantes para los estudiantes. En particular les destaco que tenemos un curso muy bonito en video de economía digital y sociedad digital, donde van a poder ver con bastante más detenimiento algunos de los argumentos que voy a presentar en la actualidad. Así que les recomiendo, si quieren, revisar la página para aprovechar ese curso que les va a ampliar el horizonte. La siguiente, por favor. En términos de
la problemática de nuestra red, esta, como corresponde, a lo largo del tiempo, ha tenido una evolución. Nosotros arrancamos como red fundamentalmente enfocados en lo que es la visión general de la vinculación universidad-mundo productivo, universidad-empresa, como llamamos la red, muy focalizada al tema de transferencia de conocimiento, transferencia de tecnología, patentamiento, etcétera, que es una visión muy dominantemente establecida con influencia de las visiones americanas sobre el tema, ¿sí? Sin embargo, en el tiempo fuimos ampliando nuestra visión, nos dimos cuenta que la relación de las universidades con el mundo productivo es más compleja. Primero, no es solamente con empresas, hay cooperativas, hay sociedades de productores, etcétera, así que estamos hablando de universidades de la relación fundamentalmente pensada desde el punto de vista de una perspectiva de desarrollo, ¿sí? Desde el punto de vista del desarrollo económico-social y de la mejoría de las poblaciones, no focalizada centralmente en la mejora de la rentabilidad de las empresas, sino en el impacto que podemos tener las universidades para promover el desarrollo a través del impulso de actividades productivas de distintos actores. También nos dimos cuenta de que la relación de las universidades con el mundo productivo va mucho más allá de la transferencia de tecnología y el patentamiento, incluye otras dimensiones, y dentro de eso fuimos recuperando la importancia que tiene la formación que las universidades hacemos de jóvenes para la vida social. Entonces, nos dimos cuenta que en realidad es más que relevante el primer papel que tiene la universidad en la vinculación con la sociedad en general y con el mundo productivo en particular es la formación, ¿sí? Fundamentalmente la educación de los jóvenes, la capacidad de que estos jóvenes puedan insertarse a la vida social de una manera adecuada, productiva para ellos y para el conjunto de la sociedad. Entonces, la educación superior de calidad se ha convertido para nosotros en uno de los grandes temas de lo que constituye la relación de la universidad con la sociedad productiva y en general con toda la sociedad. La siguiente. Para esto entonces hemos asumido una visión de que la educación superior debe ser pensada como un problema sistémico, ¿sí? Y desde el punto de vista de que cumple a través de un ecosistema de relación entre actores, que no es un fenómeno aislado que hacemos las universidades, sino que esto es un resultado de un proceso social que es complejo, sobre el cual voy a abundar un poco más adelante, y que en general lo caracterizamos como la configuración de un ecosistema de actores, que acá están presentados, los jóvenes, primero que nada, ¿sí? Los sistemas educativos preuniversitarios, de donde vienen los jóvenes, pero luego los sistemas productivos de las empresas, las agencias del gobierno, las organizaciones de la sociedad civil, organismos multilaterales, etc. Así es un tejido de instituciones. Estamos hablando de educación superior institucional, ¿sí? Formalizada a través de instituciones. La siguiente, por favor. Para entrar en el tema, entonces me pareció interesante que, aunque sea un poco amplio, comenzar por poner en perspectiva la problemática que tenemos las universidades en general en la actualidad, no solamente en México, sino a nivel mundial, ¿sí? Y para esto hay que hablar de la sociedad en la que vivimos, ¿sí? Entonces tenemos que, me pareció interesante, primero que nada, destacar la relación entre tres categorías fundamentales para nuestro tema como universidades, que es la relación entre ciencia, tecnología y capitalismo, sociedad capitalista, ¿sí? La primera, por favor. La siguiente, perdón, sí, es esta. Primero, hay que notar que ha habido una gigantesca revolución científica que ha cambiado los paradigmas sociales, científicos, en cuanto a la comprensión del hombre, la naturaleza, el cosmos, pasando de un mundo de certidumbres newtonianas, de las viejas visiones de Newton, que organizaron la reflexión sobre toda la existencia de los hombres y de la materia, hacia visiones donde hemos desembocado en una sociedad donde predomina la incertidumbre. Es decir, lo que hemos desembocado es una sociedad donde la incertidumbre es un dato estructural a dos dimensiones básicas. La primera, la dimensión cuántica, la subatómica, ¿sí? En donde nos aportaron el sorprendente conocimiento de que la materia en realidad es un proceso de permanentes cambios probabilísticos, acomodos entre partículas que van configurando la materia todo el tiempo renovada. Es decir, no estamos en un mundo de cosas dadas, sino en un mundo dinámico, cambiante, en los niveles más pequeños, pero también en los niveles cósmicos. Entonces estamos enfrentando una visión, un reconocimiento de nuestro papel como especie humana dentro del cosmos, con una perspectiva, debemos enfrentarla con una perspectiva totalmente renovada, donde lejos de certidumbre vivimos en un mundo de incertidumbres como condición natural, ¿sí? No es por ignorancia, sencillamente porque la materia es así. Esto es sorprendente, pero es así. La siguiente.
La segunda gran cosa a destacar es que ha habido un ciclo de revoluciones tecnológicas y de negocios en el capitalismo a lo largo de los últimos 2 siglos. ¿Sí? Acá se anotan las cuatro grandes revoluciones industriales que se han procesado desde el inicio de la industrialización, la industria manufacturera, hasta llegar, pasando por una segunda revolución industrial, en donde se hace el consumo de masas, una tercera revolución industrial, donde se introduce la robótica y la tecnología de información, a la actual cuarta revolución industrial, que es caracterizada en general como el surgimiento de sistemas ciberfísicos de producción. Voy a volver un poco más adelante sobre esto. ¿Sí? Pero lo que estoy diciendo es que tenemos 2 grandes panoramas de cambio, en la ciencia, en la tecnología y en la producción, ¿sí? Como gran contexto donde vivimos. La siguiente, por favor. ¿Sí? Dentro de esto, entonces, uno puede mostrar 2 cambios, grandes etapas de los últimos 100 años en el capitalismo. La primera, la sociedad del conocimiento, y la segunda, la sociedad digital, que es la que vivimos actualmente, la que se está desarrollando actualmente. ¿Sí? La siguiente, por favor. En la sociedad del conocimiento, una que caracterizaba el mundo de los 80, 70, 80 del siglo pasado hasta el comienzo de este siglo, que estaba marcado por estos datos básicos que estoy señalando acá, una gran reestructuración del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, el lanzamiento de nuevas instituciones y países que van a cambiar la perspectiva del planeta, China particularmente, el surgimiento de la Unión Europea, hay una nueva presencia de América Latina en el mundo y encontramos 2 nuevos temas de agenda que son de extrema importancia y que se han ido siendo cada vez más graves. Primero, la crisis ambiental y segundo, la desocupación y la pobreza. Sí, son 2 temas que se fueron generando desde el siglo pasado y desarrollando en el marco de esto que se llamó la sociedad del conocimiento. La siguiente, por favor. ¿Sí? Esta sociedad del conocimiento se desarrolló sobre la base de una gigantesca transformación de relaciones sociales que se produjo desde los 80 del siglo pasado, con la liberalización y apertura de los mercados, todo el auge, el predominio de la visión de la sociedad como una sociedad de mercados, en la libre competencia, la visión conservadora, digamos, del juego competitivo como forma de relaciones sociales, todo el proceso de fragmentación y el desarrollo de cadenas globales de valor, la globalización económica y financiera que ha cambiado toda la organización de la vida de las personas en el planeta, la emergencia de nuevos países y ahora la Alianza del Pacífico, en la cual México está tratando de participar como nueva forma de articulación de relaciones sociales internacionales. La siguiente, por favor. Todo esto se vinculó a su vez con un nuevo cuadro de valores, que quiero destacarlo porque está sujeto este cuadro de valores a una reelaboración, a una reflexión. El predominio de la visión de la sociedad por el mercado se asoció con una recuperación del individualismo metodológico, el rescate de la visión de que lo importante era el éxito del individuo y la satisfacción personal, lo cual ha sido un enorme efecto negativo para la vida social porque ha desestructurado o debilitado el tejido de relaciones solidarias, de cooperación, etcétera, con enormes costos para las posibilidades de desarrollo. La preeminencia de la visión del empresario como el actor social líder, digamos, y del emprendedor, que para las universidades ha significado tener que ver cómo acomodamos esta preeminencia social del nuevo líder, que es el emprendedor, dentro de las actividades universitarias y se nos pide que lo incluyamos como una parte de nuestras funciones sustantivas, creando emprendedores y demás como parte de nuestra misión, ¿no? Y nuevamente el impulso al genio innovador, ahora a los talentos como forma de concebir el papel de los individuos actores exitosos para la transformación económica. La siguiente, por favor. ¿Sí? Desde un punto de vista más amplio, de perspectiva sociohistórica, esto que acabamos de presentar básicamente fue el resultado de una transformación de lo previamente existente, que era la sociedad industrial. La sociedad industrial en términos de economía estaba marcada por básicamente industria de masas, la producción de masas en una estructura de estados nacionales y con un tejido de relación entre naciones. En la relación entre ciencia y sociedad, esto estaba caracterizado porque había, por un lado, una tensión entre la universidad sociotécnica y la que se llamaba en su momento la República de las Ciencias, y las universidades que se oponían a comprometerse con nada de la vida social porque eran autónomas y tenían que desarrollar la ciencia con libertad y sin compromiso, para no verse influido por intereses prácticos, ¿sí? Y también, naturalmente, la relación entre autonomía y poder político en la vida de las universidades. Y por último, en cuanto a lo que tiene que ver con la reproducción social en su conjunto,
Acá lo que era destacable de este periodo es que se asumía que la naturaleza era un recurso ilimitado. Se podía hacer lo que se quisiera porque siempre iba a haber agua, siempre iba a haber materias primas, siempre iba a haber aire respirable, etc. Y por otra parte, se asumía también que el tejido social, las relaciones entre las personas en todo el planeta, se podían desarrollar de manera natural, asumiendo que el mercado era el gran organizador de las relaciones sociales y que aseguraba una eficiencia razonable. La siguiente, por favor. En la sociedad del conocimiento esto cambió sustancialmente hacia una visión donde la actividad económica se pasó a centrar en la innovación y en el conocimiento, lo cual cambió la naturaleza de los activos económicos, de activos físicos, fábricas y demás, se pasó a una visión donde lo importante eran los activos intangibles, las patentes, el conocimiento, las fórmulas, etcétera, como factores de competencia. En la relación de las universidades con la sociedad, un gran fenómeno de impacto es que las universidades pierden el monopolio de la producción de conocimiento. Se distribuye la producción de conocimiento y encontramos unidades de investigación en grandes empresas que son de un tamaño que superan a muchas universidades en el planeta y que se convierten en dominantes para la generación de conocimiento y la distribución del conocimiento en la sociedad. Y desde el punto de vista de reproducción social, hay una cosa que quiero destacar, es que lo que hemos llegado a la evidencia es que el entorno natural no es ilimitado, ¿sí? El entorno natural se acaba, acabamos el agua, acabamos el aire, acabamos las materias primas y acabamos con el planeta, ¿sí? Entonces hemos desembocado un desafío de subsistencia ya no solamente de los países, sino de la especie en su conjunto, ¿sí? Y tenemos ahora nuevos temas de agenda, la exclusión y la pobreza, como un tema complementario de extraordinaria importancia. No sé si ustedes tomaron conocimiento del informe que publicó una institución que se llama Oxfam, ¿sí? En donde se informa que 8 personas en el mundo tienen la misma riqueza que 3.500 millones de personas, ¿sí? Que están en condición de pobreza. Estamos hablando de ese tamaño de desafíos sociales, lo cual es insostenible, obviamente. No puede seguirse hasta el infinito porque la gente no se le gusta morirse de hambre. La gente tiene esas manías de querer comer y ese tipo de cosas y algo hace para poder hacerlo, digamos. Y luego el tema de la globalización, ¿sí? La sociedad económica evolucionó de sistema de estados nacionales a la globalización y el desarrollo de fuerzas globales que no tienen más gobierno que la lógica de la ganancia de quienes hacen negocio. Con lo cual se desatan fuerzas que son extremadamente desequilibrantes para el conjunto de la vida social. La siguiente. Esta economía de la innovación y el conocimiento supone una estructura compleja de relación entre actores, en donde el conocimiento circula, es producido por varios, se aplica, se gestiona, etc. La siguiente, por favor, ¿sí? Detrás de esto ahora, después de esta larga experiencia de los 80 hasta el comienzo de los 2000, hemos ido avanzando sin mayores señales, pero con gran velocidad, hacia un nuevo tipo de sociedad, que es la que estamos ahora avanzando, es la llamada sociedad digital, ¿sí? Esta sociedad digital surge y se desarrolla con base en la aparición del Internet, ¿sí? Aparece una herramienta extremadamente poderosa que permite que se apliquen tecnologías de digitalización, inteligencia artificial, robótica, militaria, en fin, distintos elementos de este tipo. La siguiente, por favor. Entonces, primer impacto sobre la producción, ¿sí? Entonces, enfrentamos lo que ahora se caracteriza como la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial, en esencia, está marcada por, primero, la convergencia de tecnologías que permite articular distintos procesos en donde la producción resulta siendo un resultado de actividades de máquinas y actividades de personas. Pero, esto no es una novedad, la novedad es que ahora son relaciones de personas con máquinas, relaciones de personas con personas, pero relaciones de máquinas con máquinas que hablan entre ellas, ¿sí? Entonces tenemos un mundo de producción donde crecientemente la estructura productiva se va basando en un sistema de máquinas inteligentes que van dialogando y resolviendo en base a inteligencia artificial decisiones que tienen que ver con los procesos productivos, en muchos casos independientemente de la participación de las personas que están involucradas, ¿sí? Entonces, esto es un enorme impacto, acá están más o menos señalados los elementos esenciales que permiten esta transformación. Esta cuestión está fundamentalmente en avance muy fuerte en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, en China, etcétera. Todavía a nosotros no nos ha llegado más que en algunos segmentos de las cadenas globales de valor, pero esta es la tendencia mundial, ¿sí? Pero luego de esto, la siguiente. Bueno, esto se llama la Internet de la producción, ¿sí?
La Internet de la producción lo que hace es combinar un conjunto de factores basados en la informática, en la Big Data, es decir, el manejo de las grandes masas de información con inteligencia artificial, desarrollo de simulaciones que son fantásticamente potentes para reducir tiempos y costos en la producción, fabricación adictiva, sistemas de integración, ciberseguridad, etc. Es decir, es un conjunto complejo de tecnologías que van a caracterizar el nuevo mundo productivo. La siguiente, por favor. Pero esto no se frenó en la producción. Y entonces pasamos de la Internet de la producción al Internet de las cosas. El Internet de las cosas hace referencia al hecho de que, a través de la existencia del Internet, es posible ponerle a todas las cosas sensores, ¿sí? Entonces se le puede poner sensores a un saco, se le puede poner sensores a un refrigerador, a un carro, y el sensor dialoga con otras máquinas. La máquina, el sensor puesto en la ropa, en la máquina, lo que sea, dialoga con otras máquinas que también tienen sensores y resuelven entre ellos cosas. Por ejemplo, un refrigerador que tiene un sensor que informa sobre el estado del compresor. Entonces el sensor le avisa a la fábrica a través de Internet que el compresor se está desgastando, entonces hay una máquina en la fábrica que dispara una orden de que el técnico vaya y cambie el compresor. Y así siguiendo, ¿sí? Habrán visto ustedes la fantástica cosa que apareció hace poco tiempo atrás sobre el espionaje vía las Smart TV, ¿no? La posibilidad de que las Smart TV sean transmisoras de información, aunque estén apagadas, y que puedan informarse de qué estamos haciendo en la casa gracias a ciertas tecnologías que se pueden desarrollar. Estamos hablando de una transformación de escalas extraordinarias, porque se está esperando que haya 28.000 millones de cosas conectadas, dialogando entre ellas a través de inteligencia artificial y tomando decisiones. Este es el Internet de las cosas, ¿eh? Pero para terminar de complicar las cosas, entonces desembocamos en el Internet de todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Internet se ha extendido como herramienta para la organización de la vida social a muchos otros campos más allá de la producción y del consumo, ¿sí? Entonces, tenemos el e-gobierno. El e-gobierno implica la posibilidad de que uno pueda hacer todos los informes ahora a través de pantalla y no tenga que viajar, pero después eso implica que el gobierno sepa mucho más cosas de nosotros que las que sabía antes. Por ejemplo, el SAT, ¿no? Que sí, que nos conoce ahora mejor que la mamá de uno, digamos, ¿no? Y así siguiendo. Entonces, tenemos desarrollos que van impactando en sistemas de salud, etcétera, y también en comercio y en educación, ¿sí? Y me voy acercando al tema que me interesa en esta presentación. Es decir, las universidades estamos viviendo en un mundo donde cada vez estamos incluidos más fuertemente en el mundo del Internet de las cosas, ¿sí? El Internet de todo, perdón. Y esto es entonces lo que llamamos la sociedad digital. La siguiente, por favor. La sociedad digital articula tecnología, ciencia y sociedad combinando una cantidad de dimensiones que son amenazas y posibilidades. Ese es un mundo complejo que está en proceso de construcción. Rasgos fundamentales son dos cosas. Primero, la incertidumbre. Nadie sabe qué está pasando ni qué va a pasar con claridad, con certeza. Y la segunda cosa es la velocidad, ¿sí? La velocidad de cambio. Es decir, lo que en general se usa como terminología en esta literatura es que estamos así enfrentando a cambios exponenciales, ¿sí? En el sentido matemático del término. Entonces las tecnologías son exponenciales, pero ya hay quienes hablan de la sociedad exponencial, donde los cambios se van acelerando y lo que antes pensábamos, bueno, en el 2050 vamos, ahora resulta que el 2050 se corrió al 2020 y al rato vamos a estar en el 2019. ¿Sí? Entonces tenemos un desafío como sociedad global de cambios vertiginosos que se están produciendo sin ningún tipo de conocimiento ordenado de los actores involucrados. La siguiente, por favor. Si todavía están acá y escuchándome, esta es la noticia complicada de toda esta historia. ¿En qué mundo estamos? Yo creo que estamos en un mundo de cambio de época. Es decir, no estamos simplemente enfrentando algo más de lo mismo de donde veníamos, ¿sí? Sino que estamos entrando en un mundo donde las cosas van a ser sustancialmente distintas en muchos sentidos, incluyendo la posibilidad de que no sigan siendo, como si, por ejemplo, se equivoca el señor Trump y apoya el dedo sobre el botón equivocadamente y desata una cadena de explosiones atómicas. Así que el desafío no es menor, estamos enfrentando un gigantesco mundo de cambios del cual tenemos que ser primero conscientes y luego actores. Ese es el punto fundamental de mi presentación. Acá destaco 4 rasgos que me parecen importantes. Primero, el resurgimiento de los nacionalismos populistas. Esta es una enorme amenaza para la especie humana. ¿Sí? Todo el desafío de los nacionalismos, las exclusiones sociales, las persecuciones a las minorías, etcétera, son la antesala de los conflictos armados. ¿Sí? La ruptura del mundo de negociación que se armó después de la Segunda Guerra Mundial es un tema que está sobre la mesa. Y esto es gravísimo, ¿sí?
Luego, estamos enfrentando estos gigantescos cambios de la revolución industrial, cuarta revolución industrial y la sociedad digital, con estas tendencias que acabo de señalar, pero también tenemos los desafíos del cambio climático y de la pobreza y exclusión social. El doctor Hernández mencionaba que hay un esfuerzo internacional muy importante para tratar de contender con el cambio climático en lo que se llaman los objetivos del desarrollo sostenible, en donde se espera que para el 2030 17 objetivos se hayan logrado controlar. La duda es qué va a pasar en el 2030, porque esta velocidad puede ser que el 2030 ya el mundo ya ha cambiado tanto que esos objetivos no tengan mucho sentido, pero lo cierto es que tenemos que hacer algo, y hay algunos intentos en cambio. Y la pobreza y exclusión social, sobre la cual yo hacía referencia anteriormente, que es cada vez un tema más insostenible desde el punto de vista de ética social. ¿Sí? La siguiente, por favor. Muy bien, ahora llegamos a la universidad. Después de todo este dramático y demagógico, aterrorizador esquema presentado, las universidades. Muy bien. Entonces, las universidades y el mundo digital. No es optativo para las universidades tener que ver con la sociedad digital. Sencillamente estamos inmersos en esto. ¿Sí? Entonces, lo que nos parece relevante, a mí me parece relevante, es primero llamar la atención de que las cosas son así y después destacar el tipo de desafíos y oportunidades que se le plantean a las universidades para reaccionar. ¿Sí? Partiendo de la misma lógica que planteé al principio, que todo esto son problemas que deben ser vistos de manera sistémica, en un ecosistema de relación entre actores, no como un problema individual de las universidades, sino por interacción, como es lo que voy a tratar de mostrar. Dos temas que me parecen importantes, que ya me llevan al tema de este seminario. Empleabilidad de egresados e inteligencia artificial. La siguiente, por favor. El tema de la empleabilidad es uno de los más comentados como efectos de la cuarta revolución industrial, porque la cuarta revolución industrial se marca, yo decía, porque la producción adquiere un carácter ciberfísico. Ciberfísico quiere decir que una parte de la producción la hacen máquinas, lo cual no es una novedad, desde la revolución industrial esto es así. La novedad es que estas máquinas piensan y hablan entre ellas y resuelven independientemente y pueden ser totalmente independientes, no solamente la planta automática que ya conocíamos, la automatización total, eso ya es viejo. No, son máquinas que operan, deciden y resuelven independientemente hablando entre ellas. ¿No? La siguiente, por favor. Esto, el impacto que tiene es que saca a la gente del trabajo. ¿Sí? Entonces, la primera cosa que se ha señalado reiteradamente es que nos enfrentamos a una crisis de empleo gravísimo en la sociedad contemporánea porque va a haber un desplazamiento masivo de trabajadores de los que están actualmente trabajando. Un ángulo de análisis de esto es la visión tradicional de las agencias tipo Manpower, de que el problema es que hay un desacople de oferta y demanda. ¿Sí? Entonces lo que hay que hacer es que faltan ingenieros. Bueno, a ver, universidades, fabriquen más ingenieros para que yo tenga la posibilidad de que manejen mis plantas. Esto es lo que se muestra acá. Una cosa interesante que surge de este gráfico, es un gráfico a nivel mundial, es que las azules marcan sobrecalificación y las rojas marcan subcalificación. ¿Sí? Y entonces lo que se muestra es que en los países desarrollados, por ejemplo allá en la punta está Japón, este que está acá es Japón, el 80% de la población está sobrecalificada. ¿Sí? No encuentra trabajo porque tiene problemas de sobrecalificación. En nuestras poblaciones tienen un problema por subcalificación, pero entonces hay un desajuste global que no tiene simplemente que ver con un movimiento de oferta y demanda, sino con un fenómeno más estructural. La siguiente. Esto es una visión para América Latina. La hipótesis que circula es que el 40% más o menos, el 40% más o menos de la población de trabajadores de América Latina va a quedar excluida de las posiciones laborales actuales. Dato interesante porque hay que preguntarse qué va a hacer esa gente una vez que se quede sin trabajo, de qué va a comer, etc. La siguiente, por favor. Y lo que es interesante para las universidades es que este desplazamiento del trabajo no es lineal. Se van a ir desplazando todos los trabajos que puedan ser sustituidos a través de desarrollar un algoritmo matemático que pueda manejar a la máquina. ¿Sí? Si un trabajo puede ser convertible, describible a través de un algoritmo matemático, se le puede poner ese algoritmo con un software a la máquina y la máquina lo hace y además puede hacerlo inclusive mejor que la persona. Pero hay un montón de trabajos que no son computarizables, ¿no? Y son los trabajos más altamente capacitados, ¿sí? Que son estos que están por acá, entre los cuales están muchos de los egresados de las universidades. ¿Sí? La previsión es que van a ser poco computarizables los trabajos que requieran creatividad, imaginación, decisión, etcétera,
y los trabajos que sean muy sencillos y que no tenga posibilidad de ser convertido en un algoritmo, como un pedicuro, un jardinero o cosas por el estilo. Entonces, hay un segmento en el medio que va a quedar atrapado, que es este de acá, ¿sí? Que va a ser posible, pero nuestros egresados universitarios están en una especie de cosa intermedia entre esto y esto, ¿sí? Y este es un tema que debemos tener en presente para saber cómo vamos a educar a nuestros estudiantes y a los estudiantes para saber qué eligen para su futuro, digamos, ¿no? La siguiente, por favor. Y todo esto está asociado con cambios en las competencias, ¿sí? Entonces, se demandan unas nuevas capacidades competitivas para las personas que puedan desarrollarse en el mundo laboral, que no son solamente los conocimientos disciplinares científicos, sino otras capacidades que deben desarrollarse para que puedan enfrentarse en un mundo donde, como se dice cada vez más frecuentemente, estamos formando jóvenes hoy para un mundo que no sabemos cómo va a ser dentro de 5 años. Y entonces no sabemos siquiera si las plazas que hoy existen van a existir y si las que van a existir ahora allá van a tener gente preparada para ocuparlas, ¿sí? Básicamente, mi visión de esto es que el mundo contemporáneo para los jóvenes debe ser asumido como un mundo donde lo único que hay que saber hacer es aprender a aprender, ¿sí? Porque todo el mundo va cambiando todo el tiempo y entonces si uno no aprende a aprender va a quedar atrapado, como decía un cartel hace muchos años, me acuerdo que decía, ahora que me sé todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas, entonces, ahora ¿cómo hago para contestarlas, digamos, ¿no? La siguiente, por favor. El segundo gran desafío es la inteligencia artificial, ¿sí? La inteligencia artificial no es una novedad, se viene desarrollando hace muchos años, pero ha ido creciendo en las capacidades de convertir el desarrollo de capacidades de software y demás en acciones de instrumentos manejables mediante informática y otros procesos, ¿sí? La siguiente, por favor. Entonces yo acá apunté algunas cosas que encontré en la literatura sobre cómo la inteligencia artificial puede impactar en las universidades, ¿sí? La primera cosa que se señala es que las universidades están extremadamente retrasadas respecto a la inteligencia artificial, ¿sí? Todavía están muy lejos de tener conciencia de que, no que no se esté investigando, sí hay investigadores que investigan sobre inteligencia artificial, pero las instituciones no han tomado conciencia de lo que está pasando con la inteligencia artificial y cómo esto los puede impactar a las universidades. Acá hago alguna lista, ¿no? La primera, esta es muy divertida y preocupante para los académicos. Se ha desarrollado ya software que hacen cosas que hacemos los académicos. Entonces, por ejemplo, Adam, que es un software que se ha desarrollado en Inglaterra, es capaz de diseñar y resolver un proyecto de investigación, ¿sí? Es decir, hace lo mismo que hacemos nosotros como investigadores, pero lo hace ella. Todo, completo. Obviamente el modelo que tienen disponible es de un proceso muy simple, pero ya saben cómo son estas cosas. El primer paso se sigue del segundo y así siguiendo. En la UAM, por ejemplo, en la Coajimalpa, tenemos un profesor, que parece una especie de suicida profesional, porque ha desarrollado junto con el MIT un software para escribir libros. Entonces ya presentó un libro escrito por una computadora, todo, no impreso, escrito. El libro lo diseñó, elaboró la hipótesis, redactó y lo entregó. Entonces está por ahí disponible la información de un libro que lo fabricó una computadora, con lo cual nuestro trabajo tiene muy poco futuro. Si podemos ser reemplazados tan fácilmente por un software, es interesante saberlo, por lo menos, digamos. Luego, está todo el tema de la Big Data. Para las universidades la inteligencia artificial es una enorme oportunidad porque las universidades manejamos masas de información extraordinariamente complejas que son fuentes para toma de decisiones de gran valor y que estamos subutilizando. Creo que avanzar en Big Data para esto sería una gran oportunidad. Pero hay otro tema extremadamente interesante que está siendo destacado que afecta a los jóvenes y a sus procesos de formación, ¿sí? La inteligencia artificial ya está mostrando potencialidades para que los alumnos pudieran organizar las trayectorias de sus procesos educativos de manera individual, habida cuenta de que la institución esté organizada para esto, ¿sí? Pero entonces quiere decir que ya no entraría un alumno a una rutina de una cantidad de cursos, la cual sale finalmente con un diploma, sino que él podría ir armando su currículo de acuerdo a su proyecto de vida, a sus motivaciones, a sus expectativas, etc. Es una herramienta de un enorme poder, digamos, ¿no? Las aulas globales es un tema muy conocido. A partir del desarrollo de la educación a distancia, los MOOCs y otro tipo de herramientas, la educación se está procesando ahora mucha parte fuera de las aulas, ¿sí? Y en procesos individuales, donde el alumno va decidiendo qué toma, qué no toma, etc. ¿sí? La gestión y evaluación de los programas de investigación y de docencia. El software, a través de inteligencia artificial, brinda herramientas extremadamente poderosas para este proceso de evaluación que ahora es tan complicado. La gestión del nuevo ingreso. Este es un tema de gran importancia porque se ha mostrado a través de inteligencia artificial que las universidades podríamos conocer mucho mejor
quiénes van a entrar en nuestras universidades y, por lo tanto, qué esperan, qué limitaciones tienen y cómo podríamos hacer para ofrecerles el mejor servicio posible. Me decía, por ejemplo, Jorge Bobadilla, que en la UAM, me decías tú, que tenemos bases de datos de información de gente que quiere entrar a la UAM, 30.000 alumnos por año, 30.000 jóvenes por año, acumulado en el tiempo. Eso es una masa de información formidable que podría permitir mejora del diseño de estrategias de admisión de parte de las universidades, más allá del tema del cupo, ¿no? Pero desde el punto de vista de la capacidad de entender con quién nos relacionamos, con ese jovencito que llega y quiere estudiar. ¿Qué le podemos ofrecer mejor para que mejore su proyecto de desarrollo personal a través de la educación? Y luego, el aprendizaje adaptativo. En la idea esta que acabo de mencionar de aprender a aprender, hace falta herramientas que permitan que el aprendizaje se pueda ir reestructurando en el proceso de acuerdo a los nuevos cambios, y para esto están estos sistemas tutoriales inteligentes que se han ido poniendo a prueba. Todavía no han dado grandes resultados, pero es una herramienta. La siguiente. Entonces, todo esto que estoy mencionando hace referencia a que, partiendo de la idea de que son fenómenos sociales, que no son fenómenos de una u otra institución, sino son fenómenos que interactúan las distintas instituciones, la sociedad contemporánea se enfrenta a una transformación que en general acá la presentamos como la sociedad digital, que se está cumpliendo de una manera espontánea. Es decir, cada cual va haciendo lo que quiere hacer y va dando un resultado todavía no previsible, pero que está transformando la vida social en el conjunto del planeta. Entonces, esto pone como un tema de agenda social a nivel mundial el del gobierno de la sociedad digital. Es decir, ¿cómo podemos hacer para que este cambio sea favorable para los seres humanos y no perjudicial? Y en particular para nuestros estudiantes en el caso de las universidades. Esto yo llamo acá la gobernanza de la sociedad digital. Tengo acá algunos ejemplos que ya se están haciendo de cómo se está intentando controlar y direccionar este cambio social en beneficio de las poblaciones y no en perjuicio, ¿sí? Porque así como hay amenazas, como señalaba yo anteriormente, en la empleabilidad, al mismo tiempo hay enormes potencialidades favorables que bien canalizadas pueden ser de extrema utilidad para salir de la pobreza, salir del hambre, encontrar mejores calidades de vida, etc. Entonces voy a mostrar algunos ejemplos. Esto es Japón. Japón organizó ya hace unos años un consejo asesor de expertos, profesores de universidades, del CONACYT japonés, para que vaya siguiendo los cambios de la sociedad digital y vaya proponiendo acciones de beneficio para la sociedad para lograr lo que ellos llaman la sociedad 5.0, que es la que suponen que va a salir de esta gran transformación en un modelo ideal. ¿Sí? Entonces, es posible y es necesario hacer acciones colectivas a nivel de gobierno, en este caso. La siguiente, por favor. Y no solo en grandes países. Estonia tiene más o menos la mitad de la población de Ciudad Juárez, ¿sí? Y ha conseguido desde 1986 desarrollar un programa de convertir a Estonia en una sociedad digital exitosa, la más digitalizada de Europa, ¿sí? Pueden ver ahí en la página esta, está toda la información. Entonces sí se puede, y no es una cuestión de tamaño, es una cuestión de voluntad política. La siguiente, por favor. Las universidades. Las universidades también están mirando esto ya, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Harvard tiene un programa para preparar la sociedad norteamericana hacia la sociedad digital. Stanford tiene un programa, los holandeses, la Asociación de Universidades Holandesas tiene un programa para transformar el impacto de la universidad en la sociedad y viceversa. En Inglaterra, en Sheffield también hay programas, es decir, ya hay instituciones que están conscientes del problema y promoviendo acciones para poder contender con esto, para lograr los resultados más favorables para las poblaciones. Las cosas van a pasar de todas maneras. El desafío es que pase lo mejor posible, porque lo peor va a pasar solo, así que no hace falta que los ayudemos, digamos. Entonces, el asunto es ayudar para que salga de la mejor manera. La siguiente. Entonces aterrizamos en el tema de este seminario. Perdonen por este largo viaje, pero me pareció necesario para poder contextualizar el tamaño del desafío y para que ustedes mismos se vean, como gestores y como investigadores, en un contexto estructurado, en donde los desafíos no son solamente la ocupación inmediata de ustedes, sino están interactuados con muchos otros con los cuales tienen que ver. La siguiente, por favor. En general hay un desafío con los egresados de las universidades a nivel mundial, ¿sí? Y esto tiene algunos factores explicativos. Primero que nada, por el éxito que ha tenido la educación superior en los últimos 50 años a nivel mundial. Hemos tenido un crecimiento a nivel mundial, en América Latina en particular, del número de personas formadas en nivel de educación superior.
Esto es un avance para la sociedad, ¿sí? Hay países donde pueden reportar que el 40% de su población tiene el grado de educación superior. Inglaterra tiene un proyecto para lograr que el 80% de su población tenga grado de educación superior. Es decir, es un avance social extraordinariamente positivo. Esto tiene que ver con políticas públicas que han favorecido, estimulado, con demandas sociales que han reconocido que la educación es un gran factor de movilidad y que quieren tener derecho a participar en esto y que se le deben ofrecer opciones para lograrlo, digamos, y también tiene que ver con las motivaciones personales, ¿eh? La gente quiere desarrollar sus conocimientos, pero sabe que estando educado va a tener mejores ingresos, más reconocimiento social y por lo tanto hace lo que puede hacer para tratar de integrarse en estos canales. Nosotros los conocemos en nuestras universidades, la UAN en particular, tenemos una población de estudiantes de recursos medios y bajos que hacen un esfuerzo formidable para poder estudiar aspirando a mejorar su calidad de vida. ¿Eh? Pero todo esto plantea para las universidades un enorme desafío, que es cómo atendemos esto de la mejor manera posible y en el contexto de estos cambios que acabo de mencionar. ¿Sí? La siguiente, por favor, ¿no? Hay un diagnóstico para esto que es el problema de la empleabilidad, ¿sí? Entonces, el argumento que quiero presentar acá es cuestionando este diagnóstico, ¿sí? El problema de la empleabilidad está pensado desde la hipótesis ortodoxa de oferta y demanda. Es decir, las universidades son vistas como fabricantes de fuerza de trabajo calificado para abastecer el mundo productivo. Si hay problemas de empleabilidad es porque las universidades no están fabricando la adecuada fuerza de trabajo. Esta es la hipótesis dominante y básicamente es la que promueve Manpower, Accenture y las otras agencias de empleo, ¿sí? Y entonces nos tocan la puerta y dicen, oigan, cambien sus programas para que nosotros tengamos los empleados que necesitamos. Correcto, está muy bien y es pertinente, pero hay que recordar que las universidades no somos fabricantes de empleados de fábricas, ¿sí? Tenemos una misión social mucho más compleja que es, como tratamos de plantear, perdón, la siguiente, por favor. Somos formadores de ciudadanos cultos y socialmente progresivos, eso es lo que somos. Habilitados técnicamente, pero son formadores de gente socialmente integrada que contribuya a la solidaridad, a la vida armónica, etcétera, y que contribuya al cambio progresivo de la sociedad, entre los cuales están habilidades para el trabajo en uno u otro campo, ¿sí? Entonces tenemos que repensar el problema de la ocupación de nuestros egresados de otra manera, ¿sí? Integrando el recuperar este rol de las universidades y no quedarnos reducidos a fabricar emprendedores, ¿sí? Es más o menos la tendencia dominante, que yo creo que es una posibilidad, pero está muy lejos de ser la más importante. La siguiente. Perdón, la anterior. Bueno, entonces acá lo que yo estoy señalando es que el resultado de los egresados universitarios y su capacidad de trabajo no es un resultado ni individual del alumno ni particular de la universidad. Es un resultado de un conjunto de interacciones, porque el egresado es resultado de un proceso que se desarrolló cuando empezó a estudiar el kinder, ¿sí? Y entonces, en un largo proceso que pasó por varias etapas, termina saliendo de la universidad con un título, un graduado, ¿no? O egresado, como voy a mostrar ahora. Y esto significa que entonces lo que pase con el egresado va a depender del sistema con el cual se llegue a ser egresado y de lo que haga el egresado que estudió, ¿sí? Entonces no es un problema aislado, individual, sino que debe ser visto desde el punto de vista del conjunto del proceso. La siguiente. Entonces yo lo que acá señalo son dos cosas. Viendo esto como un sistema de educación superior y no como un proceso individual de instituciones o de personas, lo que uno nota es que hay dos miradas distintas del proceso. La mirada institucional, que es esta que pongo acá. La mirada institucional lo que hace es ver cómo los distintos momentos del proceso educativo son vistos por los participantes. Y lo más complicado del asunto es que todo esto es visto por cada quien como una cosa aislada y desconectada de la otra parte. Entonces, en educación preuniversitaria se tiene la problemática sin mayor conexión con lo que va a pasar en la universidad. En la universidad estamos preocupados por nuestros temas, asumiendo que lo que viene de atrás ya es un hecho consumado, que no tenemos mucho que decidir, y luego en la sociedad nos enfrentamos a lo que hacen ustedes, que es seguimiento de egresados, tratando de recuperar de la mejor manera posible los esfuerzos que se hicieron para formar a estos jóvenes. Entonces, el problema fundamental acá es la falta de visión de proceso de los actores institucionales, ¿sí? No dialogan las partes y por lo tanto van tomando decisiones que no generan un resultado positivo de conjunto. La siguiente, por eso. Pero la otra visión es la del estudiante y de la familia del estudiante, ¿sí? Una familia que sabe que su hijo estudie, quieren los padres que lo hagan, saben que es benéfico para el ingreso, que mejora su posición social y tienen que decidir cómo, a dónde estudiar.
Entonces tienen que tener una estrategia para una trayectoria de vida. Estudiar es parte de una trayectoria de vida, porque los jóvenes además piensan casarse, piensan tener hijos, son hinchas de América, en fin, tienen muchas cosas importantes en la vida. No, América no, perdón, los Pumas, perdón. Me miraron muy feo. Entonces quiere decir que hay un actor que no se lo considera en el proceso, que debería ocupar un papel relevante porque es el corazón del proceso, que son los jóvenes que están estudiando, que tienen que tomar decisiones que deben ser las que aseguren el mejor efecto a su esfuerzo. Y sobre eso voy a mostrar los casos en México. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces digo, me hice un modelito conceptual. Entonces yo digo, el proceso de formación de la educación superior es un resultado de una interacción entre actores, digamos. Primero que nada, los jóvenes. Los jóvenes y sus familias, que van a decidir que se van a incorporar en un esfuerzo de estudios superiores, van a tener que decidir estrategias de estudio y de vida que logren los mejores resultados y minimicen las incertidumbres para lograr el esfuerzo, porque si hacen todo el esfuerzo y fracasan, el costo es elevadísimo, ¿no? Las universidades, que recibimos a estos jóvenes que vienen de la educación preuniversitaria y hacemos un esfuerzo por formarlos. La educación preuniversitaria que nos proporciona a los jóvenes que entran a las universidades, los gobiernos que generan todas las estructuras, CEP y demás, y luego la sociedad productiva en su conjunto y en general la sociedad. Lo que vaya a pasar con los egresados es interacción de todo esto en un proceso, ¿sí? Que empieza por la educación preuniversitaria y la decisión de los padres y los jóvenes y termina con el egresado y su incorporación al mercado de trabajo. Entonces, cada cual tiene un rol en esto y la propuesta lógica es decir acá que el resultado mejor del proceso va a depender de coordinación entre estos 5 actores. Si conseguimos unas políticas que articulen las participaciones de estos actores, seguramente estos jóvenes van a salir mejor formados y más habilitados para incorporarse exitosamente al mundo productivo. Esto es para los jóvenes. Demándenlo, ustedes son los que tienen que demandar que esto pase, ¿sí? La siguiente, por favor. México. En México, entonces, me puse a mirar con todo esto una pregunta, tomé un informe de CONACYT que se llama El Estado de la Ciencia en el año 2015 y tomé la sección de recursos humanos y la base de datos que está allí planteada. Entonces me puse a ver qué había pasado con la formación de recursos humanos en el periodo entre el 6 y el 13, de educación superior, ¿no? Entonces me encontré primero con la favorable noticia de que se aumentaron casi 3 millones de personas con educación superior en México. Parece interesante, sin embargo todavía está muy lejos México de los estándares internacionales, porque esto significa 18%, 19% de la población contra países que tienen el 40% de la población con estudios superiores. Así que acá hay un tema sobre el cual hay que trabajar, pero hay avance, ¿no? Luego, la siguiente, por favor. Cuando empiezo a mirar cómo es este crecimiento, estamos hablando de educación superior, son todos los niveles de educación. Me encuentro que fundamentalmente este crecimiento se ha producido por la expansión de los licenciados. Acá abajo están los técnicos y acá abajo está el posgrado. Fíjense el perfil de lo que sale de la educación superior en México. Básicamente un incremento vertiginoso de licenciados. Yo no tengo nada contra los licenciados, me parece muy respetable como cualquier otra persona. Pero me pregunto, ¿y licenciados en qué? Entonces me pongo a ver eso y paso a la siguiente, ¿sí? Bueno, primera cosa que muestro es, ¿qué hacen estos licenciados? Resulta siendo que la mitad de los licenciados, estos de acá, no están trabajando en los temas de las carreras para los que estudiaron, ¿sí? Entonces, hemos invertido un gigantesco esfuerzo para titular 2 millones de licenciados que se formaron en carreras que no encontraron capacidad de ser ocupadas en la sociedad, ¿sí? Solamente la mitad de los formados resultan siendo, pueden aplicar sus capacidades para las actividades en la sociedad. Quiere decir que entonces la persona hizo un esfuerzo descomunal con el riesgo de verse frustrado porque no logra aplicar sus conocimientos en el campo laboral y la sociedad invirtió una gran cantidad de recursos perdiendo el incremento de productividad que se espera que la educación ofrezca a la sociedad porque no se aplican en los trabajos para los cuales se esperaba. La siguiente, por favor. Tenemos acá ocupaciones distintas y tenemos un porcentaje no despreciable de desocupados. ¿Sí? Casi 2 millones de profesionales, de egresados desocupados, licenciados, para los cuales no hay política. Nadie habla de este fantasma, digamos. Tenemos gente que invirtió esfuerzo, la sociedad invirtió esfuerzo y son esfuerzos perdidos. Es una cosa realmente preocupante. La siguiente, por favor. Y ahora miro esto desde el punto de vista de los alumnos.
del alumno. Y entonces digo, ¿en qué estaba pensando? ¿Por qué una masa tan importante de jóvenes se canaliza a estudiar licenciaturas que son fundamentalmente en ciencias sociales? ¿Sí? Lo que ustedes pueden ver, que del total de las licenciaturas, la mayoría son ciencias sociales. ¿Sí? Y después tenemos acá abajo ingenierías, por acá ciencias de la salud y por ahí abajo, muy perdido, humanidades y otros. Entonces quiere decir que son mayoritariamente licenciados y canalizados a ciencias sociales. Yo no tengo nada tampoco contra ciencias sociales porque vengo de ese campo, pero uno se pregunta, ¿cómo es posible que un país pueda tener impacto en su educación superior si la mayoría de la gente se forma en ciencias sociales? Hay algo que no está bien, porque uno esperaría que hubiera más ingenieros, más físicos, más médicos, en fin, otras cosas. Y sin embargo la mayoría se va. ¿Por qué lo hacen? Y entonces yo creo que es muy racional lo que hacen los jóvenes y las familias de los jóvenes. Miran el horizonte. Saben que vienen de una preparación mala en la educación preuniversitaria. Uno mira los datos de PISA, el informe PISA, y se encuentra con que los estudiantes, en general mexicanos, tienen mala formación en matemáticas, mala comprensión del lenguaje, mala capacidad de comunicación escrita. Entonces, claro, la gente no es tonta, sabe que con este nivel de capacitación, si se mete en una carrera que hace falta mucha matemática, le va a ir como en feria. A mí me lo dicen mis alumnos, yo estudié economía porque no hace falta matemática. Le lo dicen literalmente, ¿no? Es una cosa sorprendente, pero es una decisión racional. Si el sistema me va a pedir que yo haga una cosa que no me ayudaron a aprenderla, y no es culpa del alumno, los mexicanos son tan inteligentes como cualquiera, es que sencillamente el sistema preuniversitario es muy malo, ¿no? Resulta entonces que la gente decide que voy a elegir carreras donde no haga falta matemáticas. Seguramente los jóvenes de atrás podrían levantar la mano en alguna de estas decisiones. La segunda cosa que se preguntan los jóvenes, y los padres sobre todo, oye, métete en una carrera que vaya a tener posibilidades de éxito. Y bueno, entonces, ¿por qué no estudias ciencia física? Entonces Pizza dice, los que estudian las ciencias básicas en México son fundamentalmente hijos de clases medias acomodadas, porque son los que pueden tener las condiciones para llenar todo lo necesario para lograr el éxito. En el caso de los sectores, están tan encantado conmigo mismo que ya ni... Eso nos pasa a los académicos, que nos encanta tanto escucharnos que nos perdemos. En el caso de los jóvenes de sectores de bajos ingresos, PISA estimó que la posibilidad de éxito de quienes quieren estudiar ciencias básicas, ingenierías o otras carreras técnicas muy complejas es solo del 18%. La gente, los jóvenes y las familias no saben estos datos, pero sí saben por experiencia lo que significa el riesgo de meterse a ser ingeniero y no lograrlo. Un enorme esfuerzo y pérdida. Y la otra gran componente que juega es el mercado de trabajo. En un país estancado, donde no hay crecimiento, donde no hay dinámica de innovación, etcétera, ¿para qué me voy a meter a estudiar yo ingenierías y demás y después la posibilidad de encontrar trabajo, más allá de lo que diga manpower, que faltan para las fábricas, es una mirada desde el cachito que necesita, pero todo el resto que no lo demanda es el país real, ¿sí? Y entonces la posibilidad de encontrar trabajo en formaciones muy sofisticadas es mucho más baja. En cambio dicen, si yo estudio licenciatura en ciencias sociales, algo voy a encontrar. Basta con que tenga un título para que pueda ser jefe de departamento en alguna Secretaría de Estado, o me pongo un despachito como abogado, o me pongo a hacer asesorías como administrador de empresas, me voy a revolver con alguna cosa, ¿sí? Hasta para una taquería, si soy licenciado, es mejor ser licenciado que no serlo, digamos. Eso quiere decir que la opción de los estudiantes que estudian ciencias sociales es muy racional. El problema no es de los estudiantes, el problema es del sistema de ofertas que se les hace. Que en las universidades no tenemos capacidad de mejorar los bajos niveles de formación previa, que no hacemos mayor cosa para orientar a nuestros estudiantes de que elijan carreras interesantes, que no hay una salida que sea atractiva para que los estudiantes que egresan encuentren ocupaciones bien remuneradas de manera natural. En fin, tenemos un problema de sistema. La siguiente, por favor. Esto mismo lo estoy trabajando ahora para los estados, ¿no? Y entonces en los estados uno encuentra el mismo perfil, ¿sí? Esto es matrícula primera, azul es ciencias sociales, rojo es ciencias básicas. Entonces, fíjense, acá están las universidades a nivel de los distintos estados. En general predomina en todos lados ciencias sociales. Es decir, que el fenómeno nacional se replica, como es obvio, a nivel de los estados. En términos de instituciones, obviamente la que destaca como un ejemplo particular es el POLI, porque está creada justamente para formar técnicos. Entonces, es normal que en el POLI haya menos agentes de ciencias sociales. La siguiente, por favor. En egresados estamos en la misma situación, ¿sí? Tenemos un problema. Los egresados mayoritariamente de ciencias sociales y los de ingeniería son pocos. Y la siguiente, los titulados. La siguiente. Es el mismo perfil. Entonces tenemos
Este cuadro, no solamente reproducido igual que el resto del país, sino también con todas las asimetrías en los estados, ¿sí? Todas las desigualdades regionales, que son también otro complemento adicional que llevan a las elecciones de los estudiantes en donde buscar opciones de formación. La siguiente, por favor. Detrás de esto está la economía del país. Y entonces acá anoto 2 o 3 datos de la situación económica. Tenemos un PIB per cápita estancado desde hace 40 años, ¿sí? O 50 años. Ha crecido al 2.5%. Está muy por debajo de los estándares internacionales. Esto quiere decir que si el PIB per cápita crece poco y tenemos una distribución del ingreso muy desigual, quiere decir que hay algunos menos iguales que otros, ¿sí? Como todo el mundo sabe. Y entonces quiere decir que lo que le tocó al señor Slim del 2.5% es mucho más que lo que le tocó a la masa de la población del país, y en consecuencia quiere decir que hay una situación estructural estancada. Si no crece el ingreso per cápita, no hay posibilidad de desarrollo económico, no hay posibilidad de financiar estudios de estudiantes, etc. La siguiente, por favor. Luego, la productividad del trabajo en México crece mucho más bajo que en Estados Unidos o que en otros países. Tenemos un país que es poco productivo, salvo obviamente las cadenas globales de valor, etcétera, donde se aplican tecnologías y procesos de punta. La siguiente, por favor. Y luego, el gran tema de fondo, baja inversión en investigación y desarrollo en el país. México tiene un nivel muy bajo, hace muchos años que viene prometiendo que va a invertir el 1% del PIB, pero no lo ha cumplido nunca. Y estamos todavía con una deuda social de mejorar la inversión en investigación y desarrollo, que es condición para que todo lo demás que queremos que mejoren, mejore. La siguiente, por favor. Entonces, la conclusión que yo saco es que acá hay un equilibrio perverso en la formación en la educación superior en México, donde ninguna de las partes hace bien lo que debería hacer para que las otras puedan hacer bien lo que tienen que hacer. Entonces tenemos estudiantes que eligen inteligentemente para minimizar el riesgo de fracaso, porque ven las condiciones y se van por donde creen que tienen más posibilidades y se hacen licenciados en ciencias sociales. La educación preuniversitaria mantiene su muy mala calidad, que ya conocemos, y no ha habido forma de mejorar eso, es la condición básica para que nosotros podamos sacar egresados de más nivel. Claro, si nosotros tenemos un egresado PISA de 8 o 9 de nivel, es una cosa, y si tenemos un egresado PISA de 4 o 5, es otro. ¿Sí? Entonces, las universidades no podemos hacer milagros, tenemos que contender con esa realidad. ¿Sí? Las propias universidades solamente gestionan este desequilibrio, no han tenido políticas para tratar de accionar este desequilibrio. Los gobiernos han hecho grandes inversiones, pero no han podido entender el fondo de la cuestión, y la sociedad en su conjunto tiene muy baja capacidad de absorción de egresados que tuvieran mejor nivel de formación o con más funcionalidad para el desarrollo económico del país. ¿Sí? La siguiente, por favor. Entonces termino con algunos elementos que me parecen que son importantes de considerar, en particular para el tema que ustedes se ocupan, pero en general para la preocupación del sistema educativo nacional. Digo esto porque me parece que ustedes pueden ser agentes de cambio en sus instituciones, presionando, porque si ustedes les piden que hagan las cosas que se suponen que hacen, que generar información, etcétera, en un contexto estático, donde lo único que hacen es documentar cosas que están pasando, no van a tener mayor impacto en sus trabajos. Y en cambio, si sus universidades cambian y mejoran el sistema en su conjunto, lo que ustedes puedan hacer para ayudar a los egresados puede tener mucho más impacto. La siguiente, por favor. Entonces, la primera cuestión es que esto debe ser resultado de una negociación colectiva. Es decir, hace falta articulaciones colectivas para, en esa lógica del modelo que planteé, se puedan desarrollar las acciones que mejoren el proceso y el resultado del proceso, que son los egresados y los graduados. La siguiente, por favor. Acá anoté algunas ideas. El primer problema básico del país es el desarrollo. Es decir, en un país que no crece, podemos fabricar a los chicos más listos del planeta y estamos fabricando estudiantes para Estados Unidos. ¿Sí? Les estamos pagando a los americanos el estudio para que se vayan a trabajar a Estados Unidos, porque acá no van a encontrar un trabajo competitivo equivalente. Es una nefasta inversión social. ¿Sí? Pero el problema no es que la SEP gaste más el dinero, que las universidades, no. El problema es que el país no crece. Y si en un país estancado, con grandes cadenas globales, pero que el conjunto del país está estancado, con la mitad de pobres, etcétera, por más brillantes ingenieros que hagamos, muy difícilmente van a encontrar masivamente ocupación en el país y se van a ir al extranjero. Tenemos que mejorar radicalmente la calidad de educación preuniversitaria. Este es un tema muy reiterado, de que hay que elevar los niveles, pero no hemos avanzado mayor cosa. Tenemos que tener políticas proactivas de las universidades, porque las universidades nos limitamos a abrir la puerta y esperar que vengan la gente a registrarse para estudiar. Entonces, cada quien decide dónde va a estudiar. Estudia administración, estudia gimnasia, estudia ingeniería, y se lo van anotando, le damos cupos a cada carrera, le damos niveles de calificación para que pueda entrar,
Y esa es toda la ocupación que hacemos. No hacemos nada para ayudar a que los estudiantes tengan conciencia de la selección de carreras y los ayudemos a procesar su trayectoria formativa y de vida en correlación con una mejor salida exitosa al final del proceso. Debemos también, me parece, cambiar el sistema de grados académicos y el aprendizaje de por vida. Tenemos que integrar de una vez por todas el hecho de que sacar un título no cierra nada en la vida, simplemente es el comienzo de un proceso permanente de aprendizaje. En las universidades tenemos muy poca oferta de cómo se continúa estudiando luego de que hayan egresado de una universidad, que es una oferta imprescindible para mantener la dinámica evolutiva de los egresados. Y luego el tema de gestionar el proceso del estudiante como un ciclo que va desde el kinder hasta el egreso, usando las herramientas de la inteligencia artificial que yo mencionaba acá anteriormente. Digamos. Muy bien, la siguiente, por favor. Muy bien, cierro acá y quiero cerrar con dos invitaciones que les quiero hacer. ¿Sí? Esta es comercial. La primera es que tenemos un proyecto, esto está dirigido a las personas que trabajan los temas en las universidades. Tenemos un proyecto en nuestra red que estamos convocando a universidades a nivel de Iberoamérica para que cuenten qué hacen en la gestión de las universidades para promover la empleabilidad de sus egresados. ¿Qué hacen? Oficinas de egresados, bolsas de trabajo, en fin, conocer, porque esta es una cosa que no se conoce y hacer saber esto es importante. La primera evidencia que ya tenemos es que en una base de datos de la UDUAL, la Unión de Universidades de América Latina, con 280 universidades registradas, encontramos que la mitad de las universidades no informan de hacer nada para que sus egresados tengan empleo en la página web. ¿Sí? De las 280, solo 140 dicen que hacen algo relativo con cómo ayudarlos a ingresar al mercado de trabajo. Pero no sabemos mucho qué hacen. Entonces estamos invitando a que lo documenten y por lo tanto es una invitación abierta. Acá voy a dejar un folleto para si quieren tener interés de informarse, los términos de referencia. La convocatoria cerró el 15 de febrero, pero atendiendo que esta era una reunión de expertos, decidimos extenderla hasta mediados de marzo para que quienes tengan interés tengan oportunidad de participar. Nos interesa muchísimo, creo que puede ser una buena contribución, que nos conozcamos entre nosotros, que sepamos qué hacemos, que aprendamos unos de los otros y que mostremos que además hacemos cosas. La segunda invitación tiene que ver con una actividad que estamos, la siguiente por favor, una actividad que estamos haciendo entre la UDUAL, el Foro Consultivo Científico Tecnológico y la UAM. Nos parece que en este rollazo que les conté sobre el cambio social, todas las cosas que les hablé, es un imperativo que las universidades enfrentemos el desafío de conocer las opciones y desafíos que abre la sociedad digital y cómo nos vamos a posicionar en ello desde un punto de vista sistémico. ¿Sí? Lo que estamos queriendo promover en estas tres instituciones es organizar un espacio de reflexión colectiva en una estrategia de diálogo permanente entre actores para ir viendo qué está pasando con la sociedad digital en México y qué podemos hacer para lograr resultados socialmente progresivos. ¿Sí? Entonces, el primer paso de esto es un evento que vamos a hacer en mayo, el 8 y 9 de mayo en la Ciudad de México, en la UAM, para la cual están atentamente invitados. Una de las mesas que va a haber acá está relacionada con la empleabilidad, así que podrían inclusive ustedes perfectamente encontrar un espacio de diálogo específico. ¿Sí? La siguiente, por favor. Y tan tan, esto es todo. Muchas gracias. Perfecto. Pues si bien me permito entregarle una constancia que dice la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Universidad Autónoma de Chiapas, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, el Centro Universitario de Ciencias Económicas, de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco otorgan la presente constancia a Celso Garrido Noguera, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, por haber impartido la conferencia magistral Problemas para la ocupación de los egresados universitarios en la sociedad actual, aspectos generales y la situación en México, en el quinto seminario del Sistema de Información de Estudiantes, Egresados y Empleadores, Nuevas Formas de Empleabilidad y sus impactos en los estudios de trayectorias escolares y egresados, celebrado en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez los días 21, 22 y 23 de febrero del 2018 y firma nuestro rector Ricardo Duarte Jaques. Perdón.